Pues yo invité, buenos días, a Ujú. Jorge Suárez Vélez, que conoce muy bien esta bandera, que es la bandera de México y esta matraca, porque llevo yo 20 años, más de 20 años en Estados Unidos. Jorge, ¿cómo estás? Saludos hasta Nueva York y Aquí tengo la eh, mía, mira, nunca he estado muy lejos de una, ¿eh? exacto. Y no falta quienes todavía en este país piensan que es el día de nuestra independencia, oye. Mira, yo tengo una teoría, que esto ha pegado tanto porque es imposible que tú le pidas a un gringo que diga 16 de septiembre, pero Cinco de Mayo es muy fácil, entonces ese sí pegó. Exactamente, es cierto, como no se les puede pedir cuando van a nuestros países que aprendan más español que nosotros inglés, pero eso nos sirve a nosotros. Ahora, es el día de la batalla de Puebla, yo hice videos para CNN, incluso en inglés, para decir, este es el día de la batalla de Puebla del ejército francés y el ejército de México y la primera gran victoria y los tiempos de Napoleón. ¿Cómo les explicas tú allá en Nueva York a quienes están confundidos? No sé si en Nueva York están confundidos, de hecho. No, yo creo que la confusión es en todas partes, pero lo que es interesante es que, bueno, como sabes, ¿no? Estos Zacapuaxtlas poblanos, ¿no? Que se enfrentaron a este ejército. Yo creo que Nueva York tiene una connotación un poquito diferente, porque como tú sabes, la migración mexicana a Nueva York es más o menos 50% poblana. O sea, es de la zona de la Mixteca en México, ¿no? De Oaxaca, Guerrero, Puebla, pero yo creo que la mitad es más o menos poblana. Entonces, creo que aquí tiene un significado adicional, el que es una celebración que tiene también connotación regional en México, de cierto orgullo poblano. Entonces, siento que dentro de toda esta popularidad del feriado, tiene un poquito más de sentido en Nueva York. Estaba yo leyendo un comunicado que ya mandó la Casa Blanca diciendo que aunque no se van a hacer festividades para conmemorar por el COVID-19, Jorge, de todas maneras, feliz 5 de mayo, decía el comunicado de la Casa Mm. Blanca. Eh, ¿Tú piensas que como lo entienden los funcionarios oficiales de esta administración y de pasadas, refleja bien la marca México? Creo que sí, creo que, digamos, extendiendo un poquito lo que decía de los poblanos acá, yo creo que el que se perciba como una celebración de la migración mexicana, ¿no? O sea, de un día que los migrantes, digamos, sienten como propio, pues eso me parece que tiene un cierto valor. Así que no me parece mal que se celebre así. Oye, y hablando de migración mexicana, un año difícil para los migrantes acá, con caídas de remesas a nuestros países. El presidente de México siempre habla de que son los héroes y ahora se necesita ellos, los que son los héroes tradicionales, necesitan a los otros funcionarios que se vuelvan los héroes de esta película que es económica. En todo esto, Gaby, lo que a mí me cuesta trabajo entender es por qué para México subieron las remesas del primer trimestre, por qué viste caída en Centroamérica, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que específicamente en México haya crecido? He oído muchas explicaciones diferentes, ¿no? Tipo de Una de ellas, cambio. bueno, o sea, creció en dólares, ¿no? Pero sí, o sea, tipo de cambio, o sea, que sea más atractivo mandar y que probablemente pudiera estar viendo gente que está pensando regresarse. Entonces, que antes de regresarse, pues está mandando lo que tiene guardado acá, digamos, ¿no? Pero, eh, pero aún con estas explicaciones, parece un poco contracíclico el crecimiento. Ciertamente, yo creo que las cifras importantes van a ser el segundo trimestre, que es cuando están realmente más golpeados por COVID, ¿no? Eh, pero la parte que sí me angustia mucho es ver la situación de muchos de los paisanos que están particularmente en sectores de comida, ¿no? Restaurantes, etcétera, actividades de limpieza, actividades de construcción, que pues de repente se quedaron totalmente sin ingreso y donde en el caso de los que son indocumentados evidentemente no tienen acceso a ninguno de los programas federales o estatales de ayuda, lo cual los pone en una situación muy complicada.
No solamente eso, tú sabes muy bien que incluso las plantas procesadoras de carne hay también importante proporción de trabajadores que ahora con esta orden ejecutiva o decreto del presidente Trump para que regresen a las filas, pues va a empezar toda esta discusión de si tienen el material suficiente de protección, además de la sana distancia de la que se ha hablado, ¿no? Los CDCs hacen guidelines, recomendaciones que no necesariamente son obligatorias y esto no deja bien parado tampoco la percepción del público respecto de las autoridades en relación a los migrantes, sean hispanos o no. Fíjate, voy a decirte dos ángulos que yo veo de esto, Gaby. Uno, ¿tú recuerdas cuando fue el huracán Sandy acá en Nueva York? O sea, los que realmente se metieron, empezaron a reconstruir, empezaron a hacer la limpieza de todas las áreas que habían estado inundadas, los que eran migrantes, digamos, que en la ciudad de Nueva York predominantemente dirían mexicanos y quizás centroamericanos, pero predominantemente mexicanos. Y ahorita lo estás viendo un poco en ese sentido, o sea, el que te trae los deliveries es mexicano, el que está llevándole a la gente mayor el supermercado a la casa, el que está, o sea, son a los que ves realmente en el frente, precisamente porque no tienen alternativa, o sea, no se pueden quedar en su casa cobrando un cheque de desempleo. Pero el otro ángulo que me preocupa de esto, Gaby, y ya lo oí, no sé si tú recuerdas, yo te lo dije hace algún tiempo en alguna de las entrevistas contigo, que te decía que algo que a mí me preocupaba es que Trump iba a aprovechar para cerrar la frontera y que eso le alimentaba muy claramente la narrativa porque se necesita muro. Ayer no sé si viste que por primera vez habló de eso. Se habló de cómo están creciendo los contagios en México y el peligro de que entre la gente en California. Dijo, ¿y qué suerte tienen de que yo sea el presidente? Pero yo creo que ese puede ser el otro componente importante de esto, el elemento de miedo al migrante, ¿no? Bueno, faltan 6 meses para la elección y yo creo que a eso que tú anotas, Jorge, hay que agregarle el tuit en el que primero anunciaba que por el COVID-19 y para proteger el empleo, pues se iba a suspender todo lo que sería la migración, que acabó siendo todo este tema de las green cards que se ponen en suspenso. Pero al final del día parece que está articulando a río revuelto este caos del COVID-19, articulando el mensaje ya para su reelección. A mí no me sorprende, Jorge, porque cuando estábamos en la crisis de 2008, 2009 y Barack Obama candidato, antes de todo el tema de ser presidente, bueno, de hecho antes, no había espacio para hablar de una reforma inmigratoria y a mí esa es la parte que más me preocupa, que esta situación de 30 millones de personas ahorita, más de 30 en el desempleo, que esto va a llevarnos a otro escenario en el que hablar de una reforma inmigratoria no va a ser oportuno y de hecho va a poder costarle caro a quien decida decir que ese es el camino. Y continuando con eso, ¿no? Que el que tú seas o sea, el regresar a usar al migrante como el, ah, el, ah, el punto, la puya que provoca el quiebre, ¿no? El otro día platicaba con mi hija que está tomando bueno, tomó este semestre en la universidad una clase de filosofía del lenguaje y me decía que cuando surge el antisemitismo en Alemania, que Alemania pasa a ser un país absolutamente no antisemita a muy antisemita, decía que uno de los elementos fue el uso del lenguaje. Y una parte importante del uso del lenguaje es siempre identificar a el enemigo, en este caso a los judíos o en este caso a los migrantes, con infecciones. O sea, es el portador de infecciones, como una forma fácil de provocar rechazo. Entonces, utilizando el término de otro populista regional, pues esto a Trump le viene como anillo al dedo, ¿no? O sea, le permite puntualizar esta narrativa que le es muy útil en este esquema más nativista, buscando diferenciarse, digamos, de esta amistad, ¿no? Que las costas tienen con lo internacional, con la migración, y si ves, igualmente lo está pegando fuerte hacia China. O sea, el lenguaje que están empezando a utilizar contra China es brutal. O sea, no firmaron la resolución del G7 porque se rehusó el G7 a identificar el COVID como el virus de Wuhan. O sea, es brutal, pero una vez más, ¿no? Es este uso del lenguaje como elemento que te permite provocar las divisiones que quieres.
Y el presidente Trump al principio, cuando todavía minimizaba la situación, él hablaba del Chinese virus y mucha gente le atribuye todas estas gente que se siente, pues, digamos que valentonada por las palabras de un presidente a salir a la calle y ofender a los chinos. Tú te acuerdas de muchos de los ataques que en palabras e incluso físicos se dieron en Estados Unidos. Oye, pues qué interesante porque además estamos hablando de esto cuando también hacemos referencia a esta festividad que habla de la invasión francesa, de los tiempos de estas invasiones francesas en nuestro país, en México, ¿no? ¿Cómo cierras? Mira, Gaby, yo creo que algo que me parece fascinante el momento que estamos viviendo es que te das cuenta cómo la única solución posible para las grandes crisis proviene de unirse y de tener un nivel de unidad que permita perseguir un fin común. Yo creo que esto lo que nos debe recordar no es que países como Estados Unidos fueron hechos por migrantes. En esta ocasión le está tocando a la migración mexicana, ¿no? Muchos de estos embates. Eventualmente saldrá adelante esta migración. Pero es muy importante en estos momentos reconocer que lo último que el mundo necesita, por eso son los populismos que buscan ver las cosas desde afuera, dividir, fortalecerse a partir de esa división. Ojalá que, pues que esto sirva para que nos demos cuenta de la importancia de la unidad y la importancia de enfrentar juntos los grandes problemas. Ojalá, ojalá, porque si no, ve tú a saber este revés que nos va a representar a los países que no somos ricos, que no tenemos dinero, que tenemos mucha pobreza y mucha desigualdad y no va a sumar para encontrar soluciones. Oye, pues cambiando de tema, te diría yo, Feliz 5 de mayo. exacto, feliz 5 de mayo, a ver, no es nuestra independencia. No, Gracias, pero Jorge. bueno, pero la celebramos igual. Exacto. Gracias, Jorge.